Muchas gracias, doctor. Voy a hablar sobre el impacto psicológico de la pandemia COVID-19 en los trabajadores de salud. Soy la doctora Mercedes Aguirre Vera, R2. Y bueno, quiero agradecer al doctor Nicolás Martínez por su asesoría y su apoyo, y también a las doctoras Rebeca Robles y Ana Fresán por estar aquí el día de hoy. En cuanto al contenido de la presentación, voy a hablar de algunas pocas características de la pandemia. Ya hemos hablado mucho en sesiones previas sobre esto. Voy a hablar de la salud mental en el personal de salud antes y durante la pandemia, y voy a proceder con la revisión del artículo. Hemos escuchado mucho que esta es una pandemia sin precedentes, que en los últimos 100 años no se había visto una pandemia de esta magnitud. Recuerdo en la presentación de mi compañero Asad Saad que puso una imagen en la que se veían, bueno, que comparaba la letalidad, la tasa de letalidad de distintos virus que han ocasionado pandemias previamente, y que mostraba que pues realmente no era de los más letales, ¿no? Ni de los más peligrosos. No obstante, la respuesta que se ha dado ante esta pandemia sí ha sido una respuesta sin precedentes y ha tenido consecuencias, pues, tanto en el sistema de salud, pero también sociales y económicas importantes. Para nada más ilustrar un poco, se han perdido casi 1.2 millones de empleos formales, y bueno, se estiman que contando los empleos informales se han perdido hasta 21 millones de empleos, y 16 millones de personas han caído en pobreza extrema por ingresos. En esta gráfica podemos ver cómo la magnitud de la transmisión, ¿no? Y el número de casos estimados a través de distintos modelos. Este es un modelo de Instituto de Métricas y Evaluación en Salud, pues realmente muestra que la cantidad de casos es mucho mayor a la que podemos contar. Y bueno, esta también impacto en la economía y en la vida social se ha dado principalmente por el cierre de los sitios de trabajo, las políticas de quedarse en casa y la cancelación de eventos. Dentro de los hospitales también ha habido cambios importantes. Ha habido un número reducido de personal. Gran parte de la plantilla de algunos hospitales de trabajadores se ha tenido que ausentar debido a vulnerabilidad o debido al cuidado de personas de menores o personas en vulnerabilidad. Y esto en ocasiones confiere mayor carga de trabajo a quienes asisten a los sitios laborales, y también menor supervisión clínica. También existe una letalidad elevada, a pesar de que no sea de los virus con mayor letalidad, pero se ha visto que en algunas instituciones hasta el 45% de los pacientes hospitalizados fallecen. Y esto, bueno, confiere una menor retribución positiva para el personal que está a cargo de los pacientes, y pues también afecta a la salud mental, así como pues el mayor aislamiento social. Pero esta no es una situación nueva, es decir, sabemos ya desde hace tiempo que el personal de salud tiene un riesgo adicional a presentar problemas de salud mental debido a las características de su trabajo, entre otras cosas. Encontré el artículo más antiguo que encontré, es del 92 en Reino Unido, y bueno, aquí ya hablaban de que el 29% de los participantes presentaban síntomas de ansiedad clínicamente significativos, 27% depresivos y hasta 14% de ideación suicida. Otro estudio, bueno, otros estudios más recientes en Estados Unidos, por ejemplo, el 2019, mencionan que puede llegar hasta el 50% la prevalencia de depresión y burnout en médicos residentes, y hasta el 30% la ideación suicida. Y bueno, entrando un poco en contexto, aquí pues pongo algunas cifras comparativas en China y en México, y vemos que pues las cifras son bastante similares, ¿no? 27% ansiedad, 32% depresión en estudiantes de medicina en China, y igual en médicos entre el 25 y el 28%. Y en México, este estudio también en médicos recientes de segundo año del Hospital La Raza, se muestra una prevalencia de 22% de depresión y 11% moderado severa, 26.8% de ansiedad, 7.5% alta o muy alta, y aquí evaluaron también el riesgo suicida, encontrando 7.4%. Estos estudios, los que fueron en residentes de La Raza y en estudiantes de medicina, midieron también los síntomas a lo largo del tiempo, mostrando que pues es una situación que fluctúa a lo largo del año, con cifras menores al inicio y al final del año y mucho mayores en la medición media.
También existen estudios que se han hecho sobre cómo cambian los problemas de salud mental en personal de salud durante las epidemias, principalmente en la epidemia de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del 2002 al 2004, que afectó 29 países. Se encontró que entre el 25 y el 35% del personal de salud presentaba síntomas psiquiátricos. También se encontró mayor prevalencia entre el personal médico, a diferencia del personal de enfermería, evidencia mixta sobre diferencias en el personal de primera línea, y no encontraron grandes diferencias con respecto a una encuesta basal que habían hecho el año anterior en este mismo personal. Y bueno, ellos comentan que esto podría deberse a las características organizacionales del hospital en el que se llevó a cabo el estudio, ya que pues era un hospital de segundo nivel en el que, al no ser un hospital de referencia para los casos de SARS, no tenían tanta exposición los médicos que trabajaban ahí y el personal de salud en general. Encontraron como factores asociados con menor riesgo la comunicación clara de los directores y también comunicación clara sobre las medidas de precaución y el apoyo de sus supervisores y colegas. Otro estudio cualitativo llevado a cabo en Sierra Leona durante la epidemia de ébola, que afectó 8 países, evaluó el impacto emocional y social de los proveedores de la provisión de servicios de salud, ¿no?, a los proveedores. Y encontraron que dentro de la institución de salud, los factores que más impactaban en la vida emocional eran los cambios en las prácticas y las rutinas y la restricción del movimiento, los cambios en la relación entre colegas y la relación médico-paciente, y de la relación entre colegas hablaban principalmente de la cancelación de espacios y actividades comunes, como comer juntos, estar como en salas comunes, etc. Y también en la comunidad y en la vida personal, pues la cancelación de reuniones y eventos sociales, principalmente los funerales, que culturalmente tienen un impacto importante, y la falta de contacto físico, la soledad, el duelo y el estigma. Entonces, bueno, en este caso, pues lo que afecta a la población general también. Y esto es importante porque, pues a pesar del riesgo adicional que tenemos por nuestra profesión, pues también seguimos siendo personas y también tenemos el riesgo y nos afectan los factores que afectan a la población general. En cuanto a los factores asociados ya como parte de la profesión, esta revisión sistemática de Brooks y colaboradores lo divide en varios temas. En el tema de la preparación y las capacidades, se refieren a, en cuanto al control de infecciones, la percepción de cada persona de su preparación en cuanto al control de infecciones, el manejo de enfermedad, si tienen un equipo de protección personal, si tienen una sensación de control sobre el trabajo realizado y si hay ambigüedad o incertidumbre en las indicaciones por parte de los superiores. En cuanto a la cuarentena, bueno, voy a hablar después un poquito más, pero se ha visto que confiere un riesgo mayor para trastorno por estrés agudo, sobre todo para estigma, para que considere la persona renunciar o tenga un menor desempeño, para presentar síntomas de estrés postraumático, incrementar el consumo de alcohol o presentar sentimientos de enojo, ira y comportamientos evitativos. También se ha visto que el estigma, la discriminación y el aislamiento social o físico ponen en riesgo de mayores problemas de salud mental. Los factores relativos al rol desempeñado, bueno, las personas que están en ambientes de alto riesgo con mayor contacto e involucramiento con los pacientes, como el personal de enfermería o primeros respondientes o en cuidados intensivos, también tienen mayor riesgo. En cuanto al apoyo social, el apoyo organizacional, que incluye apoyo psicosocial, compensación adecuada comunicación y asegurar una percepción de trabajo en equipo, también son factores importantes, así como el apoyo familiar y de amistades. Y en cuanto al impacto de la vida personal, bueno, se menciona que el grado de afección en la vida personal, ya sea familiar, social, pues también va a presentar diferencias en el riesgo que presenta cada persona de tener algún problema de salud mental.
Otra revisión que realizaron justo antes, bueno, justo al inicio de la pandemia, de la información que ya estaba publicada sobre el efecto de la cuarentena, el efecto psicológico de la cuarentena, habla que, bueno, está asociado con mayor riesgo de depresión, ansiedad, de trastorno por estrés postraumático, insomnio, miedo, irritabilidad y enojo, y en personal de salud también incremento en el consumo de alcohol, burnout y fatiga por compasión. Y bueno, este incremento en las prevalencias se ha visto que se mantiene más allá de 3 años. Y aquí es importante destacar que estos estudios previos sobre la cuarentena se enfocan en personas que por algún riesgo específico, síntomas o un contacto con algún caso positivo, fueron puestos en cuarentena por algunas semanas. No se habla de las políticas de restricción del movimiento y de distanciamiento social que hemos tenido por largo tiempo, que tuvimos sobre todo los primeros, pues como 4 meses, en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, todavía estará por saber si esto tiene riesgos importantes adicionalmente, que es probable. También dentro de los hospitales, pues más de la mitad del personal ha cambiado de roles y de horarios de trabajo. 8 de cada 10, esto es en el estudio Héroes, que es un estudio multipaís. Y bueno, estoy presentando aquí la información de México, que la doctora Sol Durán de aquí del instituto pues ha estado participando en esta parte del proyecto. Y menciona que 8 de cada 10 refiere que no tiene equipo de protección suficiente y que tiene miedo a contagiarse. 9 de cada 10 miedo de contagiar a sus seres queridos. Y solo 2 de cada 10 tienen confianza en la respuesta de su institución o del gobierno ante la pandemia. También 3 de cada 10 reportaron haber sufrido estigma o discriminación por ser trabajadores de la salud. Algunos estudios que ya se han publicado o algunos resultados que se han reportado sobre el escenario actual de la pandemia, bueno, muestran también cifras altas de trastorno por estrés postraumático, de síntomas depresivos, ansiedad, insomnio o distrés de manera general. Esta primera recuadro aquí es información de estudios en China. Y bueno, que hay mayor severidad de síntomas en mujeres, en personal de primera línea, en personal más joven, en jornadas de trabajo más largas, quienes tienen menor apoyo social y quienes se encuentran en las ciudades o las regiones con mayor número de casos. En el caso de México, el doctor Rubén Alvarado presentó en la RAI, a lo mejor algunos de ustedes pudieron ver su presentación, que hasta el 18.9% en México presentan depresión moderada a severa y 8.8% ideación suicida. Y bueno, también el artículo recientemente publicado de la doctora Robles, de la que ya nos podrá hablar un poco más, menciona que hay un mayor riesgo en trabajadores de primera línea y prevalencias más altas de insomnio, depresión y trastorno por estrés postraumático, que llega a ser de hasta el 37.5%. Y los factores asociados más fuertemente fueron la necesidad de tiempo para descansar, el duelo y el haber tenido la infección por COVID-19 respectivamente para cada uno de estos problemas de salud mental. Bueno, vamos a proceder entonces con la revisión del artículo Psychological Impact of the COVID-19 Pandemic on Healthcare Workers, a Cross-Sectional Study in China, que fue publicado en la revista General Psychiatry con un factor de impacto de 1.3, publicada en mayo del 2020. El objetivo fue investigar la prevalencia de problemas psicológicos en diferentes trabajadores de la salud durante la pandemia de COVID-19 en China y explorar los factores demográficos relacionados a COVID-19 y relacionados al trabajo asociados con varios problemas psicológicos. En cuanto a la metodología, se reclutó a profesionales de salud de distintas regiones en China que fueron invitados a participar en la encuesta en línea. Fueron reclutados por las investigaciones a través de sus redes sociales, equipos de investigación, contactados a través de un vínculo preestablecido por las vías usuales de comunicación, y se reclutó la muestra
hasta que se llegó al tamaño calculado con base en la prevalencia de problemas psicológicos que se había reportado en la literatura durante la epidemia de SARS. Los criterios de exclusión fueron profesionales no médicos, no usuarios de WeChat, que fue la plataforma digital a través de la cual se diseminó la encuesta, y quienes no completaron la evaluación. Se reclutaron 2.930 profesionales de la salud que completaron la encuesta y se excluyeron a 645 estudiados de medicina, ya que no participaron en la respuesta clínica a la pandemia. Al final se obtuvieron datos de 2.258 profesionales de la salud que fueron incluidos en el análisis. Para dar un poquito como de información sobre esta plataforma, WeChat, bueno, no es nada más una plataforma de mensajería y comunicación como el WhatsApp, sino además de hacer llamadas, enviar mensajes, imágenes y hacer videoconferencias, también conecta a los distintos hospitales, tiene redes de hospitales. Los usuarios pueden hacer cualquier tipo de pago por servicio, cualquier tipo de compra en distintos tipos de cambio, incluso hacer citas médicas. Y bueno, lo más importante es que es el canal principal para comunicaciones de trabajo. 70% de los empleados lo utilizan y entonces, bueno, es una buena herramienta para diseminar esta encuesta a través de su programa de encuestas. Es como una aplicación madre. En el artículo, para este estudio se utilizaron distintos instrumentos. El cuestionario de salud del paciente de 9 ítems, o PHQ-9 por sus siglas en inglés, con una sensibilidad y especificidad del 88% para trastorno depresivo mayor en China. Este instrumento está validado en México, en población urbana y rural, y sus puntos de corte son 5 para depresión leve, 10 moderada, 15 moderadamente severa y 20 severa. Se utilizó el punto de corte mayor o igual a 10 puntos para determinar si la persona presentaba una depresión en este estudio. También se utilizó el instrumento de trastorno de ansiedad generalizada de 7 ítems, o GAT-7 por sus siglas en inglés, con puntos de corte de 5 para leve, 10 para moderada, 10 para severa, y se consideró que una persona presentaba ansiedad si tenía mayor o igual a 10 puntos en este instrumento. Y el índice de severidad de insomnio, con puntos de corte de 8, 15, 22 para subclínico, moderado y severo, y se consideró que una persona presentaba insomnio si tenía mayor o igual a 15 puntos en este instrumento. De igual manera, para esta categoría de problemas psicológicos generales, bueno, se utilizó si tenía puntuación utilizando los puntos de corte de las variables dicotómicas, menor para leve y mayor o igual para moderado. Se realizaron también otras medidas. En cuanto a los hábitos, la actividad física, si realizaba 150 minutos o más por semana, el consumo problemático de alcohol fue definido como más de 14 unidades por semana, 6 pintas de cerveza, 6 copas de vino, y el consumo problemático de tabaco, 10 o más cigarrillos por día por un año o más. En cuanto a los factores relacionados con COVID-19, se preguntó si presta atención a información sobre la pandemia, la frecuencia y el tipo de información, si es positiva, neutra o negativa, si ha recibido retroalimentación o comentarios sobre amistades o familiares en la primera línea, si sí, si están satisfechos, si no, o si sí recibieron y no están satisfechos, y también si alguien cercano ha sido un caso sospechoso o confirmado de infección por COVID-19. En cuanto a los factores relacionados al trabajo, se preguntó si está en contacto con pacientes sospechosos o confirmados, así se definió el trabajo en la primera línea, si fue un caso sospechoso o confirmado, y si de haberle dado a elegir, el participante habría elegido trabajar en la primera línea, si hubiera estado dispuesto, si está incierto o si no hubiera estado dispuesto. En cuanto a los resultados, en esta gráfica podemos ver la distribución de las profesiones participantes, con una mayor participación de residentes médicos y médicos y una participación mucho menor de personal de enfermería, personal técnico y profesionales de salud pública. El 69.1% de las participantes fueron mujeres, 30.9% hombres, con un promedio de edad de 31.1 y una media de años de educación de 18 años.
La mayoría de los participantes laboran en hospitales públicos de tercer nivel. Y en esta gráfica podemos ver las diferencias en la prevalencia de problemas psicológicos en profesionales de salud. La primera parte, la primera sección es esta, es los síntomas de manera general, ¿no? Si tenían mayor o igual a 5 puntos en la escala de depresión o ansiedad, o más de 8 puntos en la escala de insomnio. Y la siguiente columna es si esto es leve, y la última que está en los cuadrados rojos es si era moderada o severa. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo hay diferencias importantes en las prevalencias entre las distintas profesiones de la salud, y de manera interesante, pues con prevalencias menores entre los médicos residentes y los médicos, y con prevalencias mucho mayores en el personal de enfermería, en los técnicos y en el personal de salud pública sobre todo, ¿no? Entonces aquí para ansiedad, para depresión hay una diferencia pues mucho más significativa, evidente. Para insomnio es un poco menos, y para problemas psicológicos generales pues una prevalencia de alrededor de 18% de manera general, ¿no? En promedio de todos los profesionales de la salud, que llega a ser de hasta 24-25% en los profesionales de salud pública. En el análisis bivariado voy a presentar aquí solo los elementos que resultaron estadísticamente significativos con cada una de las medidas. Para la ansiedad resultó significativa la atención a la información sobre la pandemia, ya sea neutral o negativa, con un riesgo de 1.5 y 2 veces más a presentar ansiedad. Si la persona recibió comentarios negativos de familiares o amigos en la primera línea, también esto confiere un riesgo 3 veces mayor para presentar ansiedad. Si alguien cercano, sospechoso o confirmado a COVID-19, 1.5 veces mayor riesgo. Y si participó en la primera línea, 2 veces mayor riesgo. Y si no estaba indeciso, no estaba dispuesto sobre participar en la primera línea, si pudiera elegir, 1.3 y casi 3 veces mayor riesgo. En el caso de la depresión se encontró una asociación estadísticamente significativa del ingreso como un factor protector, con hasta la 0.45 veces menos riesgo en el cuarto más alto de ingresos. La actividad física regular también tuvo un factor protector, disminuyendo el riesgo en 0.49%. La atención a la información sobre la pandemia, como vimos en el caso anterior, también un riesgo mayor, hasta 3 veces más. Si recibió comentario negativo de familiares o amigos en primera línea, también casi 3 veces más. Y si está incierto o no dispuesto a unirse en la primera línea de haber tenido la oportunidad de elegir, también confiere un riesgo adicional. En el caso del insomnio, fue la única variable en la que el género fue estadísticamente significativo, la diferencia, confiriendo un factor protector para el género femenino con 0.69 veces menos riesgo. Aparecen aquí también como factores de riesgo el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, con 1.79 y 2.72 veces mayor riesgo para presentar insomnio. Y nuevamente tenemos la atención a la información sobre la pandemia, el recibir comentarios negativos de familiares o amigos en la primera línea, con pues hasta 4, casi 5, ¿no?, veces más riesgo. Si tuvo a alguien cercano, sospechoso, confirmado, participó en la primera línea, con 2 veces mayor riesgo de presentar insomnio. Y si desearía unirse a la primera línea, si pudiera elegir. Si no estaría dispuesto, pues también 4.26 veces mayor riesgo. De manera general, al contar cualquiera de los anteriores, ¿no?, en esta categoría de problemas psicológicos generales, se mantiene la significancia de la actividad física regular, del consumo de alcohol y, bueno, de estas otras
variables de atención sobre la pandemia, comentarios negativos de familiares o amigos en primera línea, alguien cercano, sospechoso, confirmado, si participó la persona en la primera línea, y si de poder elegir, se uniría a la primera línea. En el análisis multivariado, está un poco cargado esta tabla, pero voy a ir como parte por parte. En el caso de la ansiedad, bueno, en este análisis multivariado se incluyeron los factores que en el análisis bivariado habían resultado significativos. Entonces aquí en el caso de la ansiedad, pues conservaron la significancia en la atención al tipo de información sobre la pandemia neutral o negativa, si recibió comentarios negativos de familiares o amigos en la primera línea, si participó en la primera línea y si desearía unirse de poder elegir. En el caso de la depresión se mantuvo también la significancia de los ingresos anuales en el hogar, sobre todo con las últimas dos categorías de ingresos siendo factores protectores, de la actividad física regular y nuevamente la atención al tipo de información, si recibió comentarios negativos, aquí ya no se mantuvo la significancia estadística de si participó o no en la primera línea, los otros elementos tuvieron mayor fuerza y si desearía unirse a la primera línea si pudiera elegir. Igual si estaba indeciso o si no estaría dispuesto. En el caso del insomnio, igual continuó siendo significativo el consumo de tabaco, bueno, con una tendencia a la significancia estadística clara y pues sí estadísticamente significativo el consumo de alcohol. E igualmente las mismas variables ya mencionadas, ¿no? Y en el caso de los problemas psicológicos generales, cuando se toman en cuenta en conjunto cualquiera de los tres anteriores, la actividad física regular y el consumo de alcohol igual siguen siendo estadísticamente significativos, manteniéndose también las variables de atención, de recibir comentarios negativos, participar en la primera línea y estar indeciso, no estar dispuesto a unirse, de poder elegir. Ya pasando a la discusión, bueno, vemos en estos resultados, en la prevalencia, bueno, excluyeron estudiantes de medicina y vemos prevalencias más bajas en médicos residentes a diferencia del resto del personal de salud. Y esto llama la atención puesto que estudios previos mencionan que justo el personal en entrenamiento, ¿no? Como los médicos residentes y estudiantes de medicina, suelen tener prevalencias más altas de depresión y de ansiedad e incluso de riesgo suicida. Posiblemente también por la percepción de entrenamiento insuficiente, ¿no? O poco adecuado para hacer frente a la situación. Y bueno, justo el estudio de la doctora Robles durante esta temporada también en la pandemia, pues menciona también un riesgo alto en médicos residentes y estudiantes de enfermería, de psicología, protector de estudiantes de psicología, posiblemente por el conocimiento de algunas herramientas de afrontamiento, ¿no? Y en el personal de enfermería y personal técnico, bueno, pues sí se ha reportado mayor exposición y pues también suelen tener menos años de entrenamiento, lo cual también podría ser un riesgo adicional. Y en el caso de los profesionales de salud pública, pues bueno, este es el primer estudio que yo veo que toma en cuenta a los profesionales de salud pública en estudios sobre la salud mental en el personal de salud. Me pareció algo muy interesante. Y bueno, sus prevalencias tan altas podrían deberse también a que tienen una mayor comprensión del impacto que está teniendo la pandemia y pues podrían tener también una menor confianza en la respuesta que está siendo orquestada por sus instituciones o sus gobiernos. En cuanto a la atención al tipo de información sobre la pandemia, bueno, se sabe que en los trastornos depresivos y de ansiedad e incluso algunas características de personal o de mantenimiento confieren pues ya un mayor riesgo a tener sesgos atencionales y que pues las personas que tienen principalmente trastornos depresivos y de ansiedad pueden interpretar de manera negativa información que sería neutral. Y bueno, esto pues es importante porque no podemos, también por el diseño y el tipo del estudio que es transversal, pues establecer una causalidad, más bien se trata de una relación que muy posiblemente podría ser bidireccional. Lo mismo pasa con el ejercicio, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol.
una persona con un trastorno depresivo mayor, pues al tener disminución del nivel de energía, fatiga y anedonia, pues va a ser más difícil que realice ejercicio. Y también el consumo de tabaco y el consumo de alcohol pueden tanto exacerbar problemas de salud mental como depresión o insomnio, o también incrementarse en trastornos afectivos o de ansiedad. En el caso de la ansiedad, pues también como ansiolíticos. En cuanto a la disposición para participar en la primera línea, pues nos habla también de la sensación de control que tienen los trabajadores en el trabajo realizado y de su percepción de capacidad, conocimiento y habilidades para realizar el trabajo. Y también nos podría hablar de la confianza que tienen en la respuesta de su institución y el gobierno, ¿no? Sería importante incluir en investigaciones futuras que se realicen en personal de salud, pues antecedentes de trastornos psiquiátricos, tanto personales como familiares, experiencias previas de adversidad o violencia, y bueno, esto podría incluso explicar parte de las diferencias de género en México. Se ha reportado que las mujeres tienen mayor prevalencia de experiencias adversas durante la infancia, sobre todo de 4 o más experiencias adversas durante la infancia. Y también, por ejemplo, en el caso del abuso sexual, se ha reportado que las mujeres suelen tener no solo más experiencias en número de abuso sexual, sino también en mayor porcentaje estas experiencias suelen ser violación o experiencias más graves. También sería importante medir la resiliencia a nivel individual y ver cómo esto afecta el riesgo o modifica el riesgo a presentar un problema de salud mental y las características de la personalidad. Y considerar también al personal de salud que no está en la primera línea. Reportan aquí justo en esta revisión del impacto psicológico de la cuarentena, que en aquellos que estaban en cuarentena, la preocupación sobre el causar que sus colegas tengan más trabajo y el estar separados de un equipo con el que están acostumbrados a trabajar y estar en aislamiento, pues también es un factor que afecta, que impacta de manera negativa en su salud mental. Y bueno, también no olvidar la razón por la que están en esta situación, ¿no? Que es pues la vulnerabilidad de tener la forma grave de la enfermedad, mayor riesgo a morir. Y esto también pues es una situación que puede generar también mucha ansiedad y estrés. Y también, bueno, como mencionaba, que todos tenemos además los riesgos a la salud mental de la pandemia que hay en la población general. Por último, quisiera nada más mencionar que, bueno, esto nos habla de que pues se requieren de programas sostenidos de atención a la salud mental para profesionales de la salud, no solo en este momento, sino también después de que termine la pandemia, ¿no? Los cambios sociales y económicos van a permanecer probablemente por más de 5 años y bueno, ya se ha visto previamente con epidemias de mucho menor duración e impacto, que el incremento en los problemas de salud mental se prolonga por años, ¿no? Entonces, bueno, el éxito de un programa para personal de salud, como lo describen Pitt y colaboradores, tendría que tener disponibilidad de horario de los proveedores de los servicios, extremar los procesos que aseguren la absoluta confidencialidad, eliminar el costo para los usuarios, asegurarse que el proveedor entiende la naturaleza del trabajo diario y los problemas de los usuarios, y asegurarse también que las instituciones apoyan y sostienen y, de ser necesario, financian dicho programa. Hay pues suficiente evidencia, ¿no? para apoyar programas que incluyen búsqueda activa, es decir, que no esperen a que el personal de salud acuda al servicio, ya que se han reportado tasas muy bajas de búsqueda de atención médica en general y también de atención a salud mental entre profesionales de la salud. Entonces se necesita que el servicio vaya a donde está la persona que lo necesita. También hay suficiente evidencia para apoyar intervenciones por pares, ya que, bueno, esto puede ayudar también a incrementar redes de apoyo, a disminuir el estigma, normalizar la búsqueda de atención y pueden funcionar también para hacer identificación de casos y referencia o vinculación con los servicios necesarios.
Y por último, quisiera hablar del acompañamiento, que es un término tanto técnico como filosófico, digamos. En la parte filosófica, el acompañamiento significa caminar, acompañar, valga la redundancia, al paciente, caminar con él a lo largo del proceso de búsqueda de atención, de recepción de atención y hasta la resolución de su problema. Y en la parte técnica, bueno, esto se logra a través de la colaboración, tanto con los usuarios como con los proveedores, para co-crear el programa, la elección de personas adecuadas para realizar el trabajo y asegurarse que tienen educación y entrenamiento suficientes para realizarlo con seguridad y confianza, el otorgar incentivos significativos para los pares o quienes estén haciendo el trabajo y proveer supervisión de apoyo de manera continua, es decir, no capacitar a los pares o a quienes estén realizando la intervención y dejarlos, ¿no? Sino mantener una supervisión constante sin tener, digamos, como probablemente una fecha como clara de salida, ¿no? Es algo que tiene que ser continuo. Y bueno, eso sería todo de la presentación. Muchísimas gracias. Feliz Día del Médico a todos.